Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Muy buenos días, soy Marcia Aristizábal y a partir de este instante les estamos dando la cordial bienvenida a El Trabajo como debe ser. Un esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Trabajo y RCN La Radio para acercar a todos los colombianos a todos los temas del mundo laboral. Muy buenos días, Connie. Marcia, muy buenos días. Pues hoy tenemos un tema muy especial. Les vamos a hablar de cómo se prepara Bogotá, nuestra amada y querida capital, para el simulacro, el sexto ya de hecho, que se realizará el próximo 16 de octubre. La meta es duplicar las 2.500 empresas que tuvimos en el año 2013. En segundos, regresamos con los detalles. Bienvenidos. Un fuerte aplauso para Beto. Este pequeño tobero desafía la gravedad a más de 30 metros de altura. Beto realizará una triple instalación mortal sin arnés, sin guantes, sin cuerda y sin nada. Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administrador de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Por acuerdo de 2008, el 341, para ser exactos, Bogotá tiene institucionalizada la realización del simulacro con el propósito de concientizar y sensibilizar a nuestra ciudadanía sobre cómo responder frente a un evento de gran magnitud que se pueda presentar. Por eso nos acompaña hoy el ingeniero Javier Pava. Él es el director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Y nos acompaña también, obviamente, la directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, la doctora Andrea Torres Matiz. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, doctora Andrea, ¿por qué el Ministerio del Trabajo vinculado a este ejercicio? Bueno, el Ministerio del Trabajo, consciente de la presencia de eventuales catástrofes naturales, que si bien no son consecuencia propia de actividades de la empresa, esta debe tratar de preservar y mantener la salud física, mental, prevenir los accidentes laborales. Repito, pueda que no sea consecuencia propia de la actividad de la empresa, pero sí en un momento dado pueden poner en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. Por eso es que el Ministerio del Trabajo ve muy importante esta jornada, porque debemos prepararnos. Dios no lo quiera, ocurre un evento de estos, debemos precisamente saber cómo debemos comportarnos y cómo minimizar cualquier situación en la salud de los trabajadores. Doctor Javier Pava, ¿cómo se han sentido trabajando de la mano de la Nación y el distrito en esta causa? En el distrito hemos venido realizando unos simulacros. Este es el sexto simulacro distrital de evacuación. Hemos venido encontrando la necesidad de vincular diferentes sectores a estos ejercicios. Encontramos unas coincidencias muy importantes con lo que ha venido pidiendo los últimos decretos reglamentarios del Ministerio, en la cual el simulacro se parte de los ejercicios que deben realizarse en los preparativos al interior de las empresas. Pero una empresa o cualquier institución no está alejado de lo que sucede en el entorno, y es fundamental esa integración de quienes tienen que ver con el entorno, como es la responsabilidad del distrito, y quienes tienen que ver con la responsabilidad de la seguridad al interior de la empresa. Entonces allí hay unas alianzas muy importantes. El año pasado nosotros avanzamos no solamente en el simulacro tradicional que hacemos a las 10 de la mañana, donde lo hacemos en horario laboral o en horario educativo, a pensar en un simulacro nocturno o incluso uno en fin de semana que lo hagamos en las casas. Este año queremos dar un énfasis principalmente a trabajar con los trabajadores, con esa relación de las empresas y las industrias. Por eso nos parece muy importante esta alianza que hemos hecho en este año, donde vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio y la Alcaldía, pensando en que es un tema de bastante importancia, de que no podemos pensar que va por separado, porque el día del sismo en Bogotá o el terremoto, pues todos vamos a tener que ver con esto. Doctora Andrea Torres, ¿por qué es tan importante la vinculación de las empresas y los trabajadores en el tema de emergencias? Porque en aquellas situaciones de peligro, desastres o la inminencia de una emergencia que afecta el funcionamiento normal de la empresa, se requiere de una reacción inmediata y coordinada a los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios, y en algunos casos pues otros grupos de apoyo dependiendo de la magnitud. Realmente es una decisión inteligente de las empresas de prevenir estas situaciones y mirar cómo vamos a actuar frente a las mismas, precisamente para evitar que estos eventos afecten la integridad de los trabajadores y además pues por supuesto
supuesto, porque el empresario de esta manera también va a proteger su patrimonio y la sostenibilidad de su negocio. Bueno, ahí pregunto yo, ¿importa el sector o la actividad económica para vincular las empresas? No, no importa. De hecho, tenemos normatividad desde hace muchos años que hace referencia a la obligación que tienen los empresarios de realizar sus planes de emergencias y de tener muy bien constituidas sus brigadas de emergencias. El decreto que salió expedido hace poco, el 1443, no es que lo establezca como una obligación nueva, es una obligación que tenemos desde 1979. El empleador debe generar las medidas necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Recordemos, cobertura a todos los centros, turnos de trabajo, todos los trabajadores independiente de su forma de contratación y por supuesto, pues si en una emergencia tenemos proveedores o visitantes, pues estar en capacidad de saber cómo actuar y cómo ayudarlos. Por esto es que los empleadores deben tener definidos los planes, instalaciones, rutas de evacuación, informar y capacitar y entrenar muy bien a los trabajadores, a la brigada de emergencia, que son los primeros, entran a apoyar en este tema, a disparar las alarmas, por ejemplo, y a saber y guiar a los trabajadores cómo evacuar. Todos debemos estar en capacidad de saber cómo actuar en una situación de estas. Por esto la importancia de realizar el simulacro. Las normas siempre nos han dicho que debemos hacer simulacros periódicamente. La última que salió sí lo dice, que obligatoriamente se debe hacer como mínimo una vez al año. Entonces siempre debemos estar realizando esos simulacros, y qué mejor que sumarnos a esta jornada del 16 de octubre para aquellas empresas que no lo han hecho, pues de una vez cumplan con esta norma. Se debe conformar, capacitar las brigadas de emergencias, como ya la mencioné, estar inspeccionando que todos los equipos para estas situaciones de emergencia estén funcionando a cabalidad, desarrollar programas y planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común, que esto se puede hacer conforme al análisis que mire la empresa de su entorno, qué otras empresas existen alrededor y cómo se pueden generar planes de ayudas mutuas. Ya regresamos entonces, estamos en el trabajo como debe ser. El Centro de Orientación y Atención Laboral Colabora le brinda más y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Formule sus preguntas sobre este y cualquier tema laboral. 1. Marcando 120 desde cualquier celular. 2. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, @mintrabajocol en Facebook y Twitter. 3. En la página web www.mintrabajo.gov.co, ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. O 4. Marcando la línea gratuita nacional 018 513 100. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Y continuamos hablando de emergencias y específicamente del próximo simulacro distrital de evacuación. Ingeniero Pava, cuénteme, la reglamentación incluye medidas dirigidas a prevenir los riesgos laborales y a promover la salud de los trabajadores, pero también contiene acciones dirigidas a la preparación y respuesta frente a eventos relacionados con amenazas de tipo natural. ¿Por qué las empresas y los trabajadores, en el caso específico de Bogotá, deben garantizar acciones de reducción de riesgos frente a amenazas naturales? En el caso de Bogotá tenemos una probabilidad que se presente un sismo que pueda afectar no solamente a las instalaciones públicas, sino a las privadas. Y eso implica de que hay una responsabilidad de todos, porque el momento de un sismo puede ser en cualquier momento o en cualquier lugar donde estemos. Debemos estar preparados, hemos venido avanzando en eso, aún no consideremos que estamos preparados, debemos hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, saber por dónde evacuar, qué medidas deben implementar, pero igualmente no solamente en la evacuación, sino estamos planteando también que hay que tomar medidas preventivas, cómo reducir el riesgo en la edificación, en las actividades que se realizan en el interior de los lugares, las empresas, los lugares de trabajo. Ha habido una participación muy pequeña aún de las empresas. Esperamos que con este decreto que saca el Ministerio, esto se logre ampliar la totalidad de las empresas. Hoy tenemos un dato de aproximadamente 155.000 empresas que están afiliadas a las ARLs, que son quienes las agrupan, y de estas apenas un 2% han presentado planes de emergencia y contingencia. Creemos que esta medida es una cosa importante, armar el plan de emergencia. Pero ¿cuándo pone a prueba uno el plan de emergencia y contingencia? Cuando hace un ejercicio práctico como es la simulacro. Por eso es importante que lo hagamos incluso el mismo día que se hace el simulacro del distrito,
porque de esa manera nos vemos como todos unos tenemos que ir con otros. Por eso incluso también es tan importante, un dato que tengo acá para mencionar es, por ejemplo, el caso de los comités de ayuda mutua que se han conformado en Bogotá. Hay 3 grupos de comités de ayuda mutua, uno son los industriales, el empresarial y el otro que es mixto entre empresas y residencias, que se agrupan y trabajan conjuntamente unos planes, porque ellos entienden que efectivamente frente a una situación de emergencia no es suficiente la capacidad de respuesta propia de la empresa, sino que puede sumar las del vecino, las de la empresa de al lado, pero saben muchos de ellos que no solamente basta con que ellos estén agrupados, sino requieren apoyo del nivel distrital. Y entonces es ahí donde vemos que todos tenemos que ver, porque es una cadena de entidades que nos sumamos a resolver un tema tan complejo y tan difícil como es este. Ingeniero, ¿y cuáles son ese tipo de amenazas naturales porque Bogotá, pues, tenemos claro que podría ser un sismo, pero en caso de que no sea un sismo, ¿cuáles amenazas existen también? Aquí tenemos el sismo que sería el que podría generar los mayores efectos para la ciudad, pero igualmente tenemos el riesgo de inundaciones en las zonas de la parte occidental, donde estamos muy cerca de los ríos que han sido intervenidos, existe la probabilidad de una inundación. De hecho se han presentado ya en el pasado reciente, en el 2011 vimos la inundación de Bosa y Kennedy, hemos visto las inundaciones en toda la zona de San Benito, en el Tunguelito, que son las industriales, que han sido afectados por inundaciones en varias ocasiones. Tenemos igualmente los deslizamientos que se presentan en los cerros, que afectan igualmente zonas de actividades industriales que están bien ubicadas en la zona de los cerros. Pero hay otra que es incluso de muchísima más recurrencia, mucha más frecuencia, que son los que están asociados a la misma actividad, como son los incendios, las explosiones, las fugas o los derrames, que generan impactos muy grandes al interior, pero igualmente pueden afectar el entorno. Entonces aquí hay unos riesgos que son externos, que pueden afectar la industria, pero otros que pueden ser de la industria que pueden afectar el entorno. Entonces hay esos 2 tipos de fenómenos que se presentan en la ciudad, y en unos tienen una responsabilidad distinta, que son los como aquellos de origen natural, pero esos otros que son de origen tecnológico es desde la empresa, pero eso significa es que somos complementarios, en un caso los unos y en otro caso los otros. Doctor Pava, ¿cómo trabajar de la mano con las empresas en estos temas para la prevención? Aquí hay un tema que parte incluso desde este acuerdo tan importante que hemos venido haciendo con el Ministerio, porque hemos venido integrando las 2 normatividades. Aquí al parecer inicialmente parecían 2 normatividades distintas. Una, la del sistema de riesgos y seguridad laboral, y otra, la de riesgos de desastres, y parecía que no se encontraban. Aquí hemos hecho un esfuerzo de encontrar las dos normas, los 2 sistemas, y encontrar que efectivamente, como lo decía anteriormente, son complementarios el uno del otro. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos la continuidad, las empresas, la continuidad de su negocio y la garantía de la seguridad de sus trabajadores. Y el gobierno distrital o el gobierno nacional tiene una responsabilidad frente a todos sus ciudadanos, en la cual uno de ellos, muy importante, pues es el tema industrial, el tema empresarial y los trabajadores que allí laboran. Bueno, expliquemos, porque me imagino que en este momento pues ya surgen muchas inquietudes, ya tenemos oyentes esperando para preguntar, pero ¿cómo deben vincularse las empresas? O sea, ¿existe un paso a paso? ¿Qué deben seguir para poderse vincular a esta jornada? En los simulacros anteriores hemos tenido una vinculación ya de empresas, muy tímido inicialmente. Tenemos aproximadamente, se han vinculado 2.500 empresas. Este año hemos hablado aquí con Andrea, esperamos que lleguemos al triple o mucho más, porque realmente la expectativa que tenemos es muy grande, porque realmente 2.500 frente a 155.000, pues realmente es una muestra muy pequeña, y esperamos este año es avanzar muchísimo en eso. ¿Cómo podemos participar? Lo primero es que en cada una de esas empresas existen unas ARLs, las ARL a las cuales estén afiliadas, ellos vienen acompañando el proceso del plan de emergencia y contingencia, que es lo primero que hay que tener, su plan de emergencia y contingencia. Hay que tener su brigada, cómo se organizan para realizar la actividad, programar la actividad, esto hay que programarla, planearla, y una vez tengan toda esta información, entran en la inscripción en la página web nuestra, que es www.idger.gov.co. Allí hay un link que les lleva a los diferentes pasos de cómo inscribir la empresa, donde le piden los datos de cuántas personas van a participar, cuántos van a organizar, o sea, cuántos son la brigada que hace parte, porque es importante, uno, el dato de cuántos se evacúan, pero además cuántas personas organizadas están al interior de la empresa, que es muy importante, y el otro, cuántas edificaciones son evacuadas, para saber uno
cuántas edificaciones ya no van a estar en riesgo. Entonces, esos datos los registran en el sistema. Inmediatamente quedan registrados, se les envía la información para el paso a paso del día de la evacuación, que son prácticamente 5 pasos fundamentales. Realizan sus pasos de evacuación, allí hacen una evaluación el día del punto del encuentro, en los 5 pasos, que es prácticamente primero revisar su condición de riesgo, luego dirigirse al punto de encuentro, luego en el punto de encuentro evaluar y luego regresar tranquilamente a su lugar. Entonces, en esta evaluación de la evacuación deben de hacer un registro después de cuántas personas evacuaron, cómo le fue en el ejercicio y registramos eso. Al final del ejercicio, el día jueves 16, se me olvidaba decirlo, el simulacro va a ser el próximo jueves 16 de octubre, o sea, de hoy, el próximo jueves 16 de octubre a las 10 de la mañana. Eso implicará que efectivamente allí queda registrado cuántas personas participaron, cuántas empresas, cuántas personas organizadas y cuántas edificaciones o cuántas industrias fueron evacuadas. Eso para poder hacer un balance de cómo nos fue en Bogotá. ¿Cómo nos fue? Y esperamos, tenemos toda la expectativa, Andrea, sobre que este año se nos... Estamos en el trabajo como debe ser. El Centro de Orientación y Atención Laboral Colabora le brinda más y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Fórmule sus preguntas sobre este y cualquier tema laboral. 1. Marcando 120 desde cualquier celular. 2. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, @mintrabajocol en Facebook y Twitter. 3. En la página web www.mintrabajo.gov.co ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. O 4. Marcando la línea gratuita nacional 018-513-100. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Y vamos entonces con las preguntas de nuestros oyentes. Muy buenos días, ¿quién habla? Sí, muy buenos días. Soy José. Tengo una empresa pequeña de distribución de materiales para la construcción. Tengo más o menos 18 empleados. ¿Es obligatorio que participen en el simulacro que se están organizando para este mes? José, la norma anterior sigue aplicando mientras estamos en transición en el último decreto, que es el 1443. La norma anterior indica que es obligación de todas las empresas hacer simulacros periódicamente. La actual sí dice que como mínimo una vez al año, pero tengamos en cuenta lo siguiente: si un inspector visita su empresa y encuentra que no ha realizado el simulacro, puede ser sujeto a sanciones que pueden llegar hasta un monto de 350 millones de pesos aproximadamente. Por eso recomiendo a todas las empresas a sumarse a esta iniciativa y aprovechar esta jornada el próximo 16 de octubre. Y con eso cumplimos con la normativa. Las empresas que participen, que se inscriban, como lo mencionó el ingeniero Pava, en la página www.idr.gov.co, al final de la jornada van a obtener un certificado. Dicho certificado puede servir como evidencia del cumplimiento del simulacro ante el inspector de trabajo si llega a tener visita por parte del ministerio. Tenemos más oyentes a esta hora. Buenos días. Hola, soy Juliana, tengo una pregunta. ¿Cuál es la recomendación para las empresas que trabajan con personas con discapacidad, enfermos, niños, ancianos y animales? ¿La respuesta es diferente? No, Juliana, precisamente por eso es que debemos hacer estas jornadas de simulacros, debemos capacitar a los trabajadores, la brigada de emergencia también debe saber qué hacer en estos casos con estas personas especiales, porque absolutamente todas las personas deben incluirse, por lo tanto debemos aprovechar en el simulacro y hacer simulaciones de qué pasaría si tenemos una persona con discapacidad y cómo sería la forma de ayudar a evacuar a esta persona, si tenemos visitantes niños, por ejemplo, si tenemos ancianos, si pues por alguna razón hay algún animal en la empresa o están en los animales también, cómo se hace todo este proceso de evacuación. Recordemos que se puede pedir asesoría a la administradora de riesgos laborales y que también es una obligación legal de la misma dar capacitación a la brigada de emergencias. Más preguntas. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Alejandro. Una pregunta: ¿quién está vigilando que las empresas sí cumplen con las recomendaciones y requerimientos de un plan de emergencia? Porque un simulacro es una cosa, pero si en verdad sucede y no tenemos las condiciones.
En efecto, Alejandro, es el Ministerio del Trabajo, a través de sus direcciones territoriales, quienes vigilan que las empresas realmente tengan su plan de emergencias, que cuenten con el mismo y, por supuesto, que se haya realizado el simulacro, porque como lo mencionaba el ingeniero Pava, podemos tener todo escrito, podemos tener el plan de emergencias muy bien documentado, pero si no se ha hecho el simulacro, pues no vamos a saber exactamente cómo vamos a reaccionar y no vamos a ir aprendiendo cómo debemos comportarnos para un momento de evacuación, que el único fin del mismo es precisamente disminuir la posibilidad de que tengamos accidentes o se ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas. Asimismo, las administradoras de riesgos laborales ejercen una vigilancia delegada del cumplimiento de la normatividad vigente. En caso que una administradora de riesgos laborales detecte que una empresa no está cumpliendo con este tema de plan de emergencias y de los simulacros que se deben realizar, deberá informarlo a la dirección territorial del correspondiente para que se puedan ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Y tenemos más oyentes a esta hora. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Montoya. Las catástrofes naturales también son parte de la seguridad en el trabajo. Por ejemplo, si hay un deslizamiento, se desploma un techo en un colegio, etcétera, ¿deben responder y tener planes para esto? Juan Carlos, en el análisis de las amenazas es donde se debe detectar si existe este riesgo para que precisamente se analice la vulnerabilidad, es decir, si es muy probable que ocurra o si no lo es. Y si ocurre, pues se debe tener, por supuesto, el plan de emergencia para saber actuar en este momento, contar con el personal y con los medios para garantizar el control de la emergencia. Algunos puntos a tener en cuenta: los mecanismos de alarma son muy importantes, la señalización, las vías de evacuación, la acción de un desalojo ordenado y pues la ayuda externa. Por ello se deben tener en cuenta pasos importantes como: 1. Dar la alerta de la forma más rápida posible para poner en acción la brigada. 2. Accionar la alarma para la evacuación de los ocupantes. Por eso es importante siempre hacer inspección de todos estos mecanismos para que funcionen en el momento en que lo necesitamos. Luego, la intervención de la brigada para el control de la emergencia y solicitar el apoyo externo de los organismos de ayuda. Prácticamente todo esto casi es al mismo tiempo que se debe realizar. Tenemos tiempo para una última llamada en El Trabajo como debe ser. Buenos días, ¿quién habla? Buenos días, soy Felipe. Yo como pequeño empresario me inscribo y ¿qué pasa? ¿Me hacen seguimiento, acompañamiento o solo es un requerimiento más? Felipe, las empresas deben registrarse en la página www.idher.gov.co. Por este medio recibirán las indicaciones del simulacro. Las empresas que se inscriban, como ya lo mencioné, recibirán un certificado y este certificado pues servirá para mostrarlo en un momento de una visita del inspector del trabajo para demostrar que sí se está cumpliendo con la normatividad. El Ministerio del Trabajo está coordinando con la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres como cabeza del sistema de gestión de riesgos de desastres, así como con FASECOLDA, que es el gremio de las administradoras de riesgos laborales, y del IDHER, un marco de orientación de servicios a las empresas en temas de seguridad. Las administradoras de riesgos laborales con nosotros estamos buscando poder mejorar la calidad de los procesos de gestión de riesgos laborales a fin de incluir la reducción y la respuesta frente a emergencias asociadas pues a estos fenómenos naturales. Por eso es que las administradoras de riesgos laborales están animando a las empresas y orientándolas para participar en este simulacro distrital. Bueno, ingeniero Pava, doctora Torres, ¿cuál es el mensaje? Un mensaje final. O sea, ¿qué le podemos decir a nuestros empresarios y a los trabajadores sobre esta jornada? Esta es una oportunidad para que nos sumemos todos a prepararnos frente a un evento en la ciudad de Bogotá. No podemos siempre preguntarnos o preguntarle a otro, Bogotá está preparada, no es, estamos preparados. Y en ese sentido ahí tenemos una responsabilidad todos. Este ejercicio de este año donde estamos esperando una participación importante de las empresas, de la industria, va a ser una apuesta muy importante para la ciudad y para el país, y ejemplo igual a nivel nacional e internacional. Doctor André.
Pues invitar a las empresas a que se sumen a esta jornada, no solamente por un tema de cumplimiento de la normatividad y para prevenir que posiblemente nos pongan una multa que puede llegar hasta 250 millones de pesos, no es esto, es para que realmente estemos preparados, para que si Dios no lo quiera, ocurre un evento, estemos en capacidad de saber cómo reaccionar, para así de esta manera salvaguardar nuestra vida. Si todos sabemos cómo actuar, si todos sabemos cómo evacuar, y saber cómo comportarnos en este momento y saber cómo de pronto ayudamos a las personas que están alrededor, si en caso de una empresa tenemos visitantes, pues muy seguramente si ocurre una catástrofe, pues los resultados de la misma van a ser de menor impacto a que si no estamos preparados. Por último, recordar la fecha del simulacro, próximo 16 de octubre, 10 de la mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros dándonos esta información tan importante y pues así llegamos al final del trabajo como debe ser. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que la próxima semana a las 11 de la mañana nos sintonicen nuevamente por RCN La Radio. Hasta entonces, gracias. El trabajo como debe ser.